voy a leer confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Oramos. Padre, gracias en esta noche por la oportunidad que nos brindas. Cada vez que venimos al templo, Señor, es un privilegio, es un honor doblar rodilla, platicar contigo, depositar nuestras cargas, adorarte también, Señor, porque para esto, Señor mío, sabemos claramente que estamos aquí en esta noche como iglesia tuya para exaltar y bendecir tu nombre. Pero también venimos, Señor, a aprender de la palabra, y te pido en esta noche que tú nos guíes en todo ello. Permítenos, Padre, sobre todo tener obediencia a tu palabra y no salirnos del contexto bíblico, Padre. No agarrar, Señor, otras ideas distintas que no estén en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, te pido, Señor, de que tú me guíes, de que tú seas, Señor, que me des la gracia, Padre, para exponer tu preciosa palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento. Dios los bendiga en esta noche. Es un gusto saludarlos. Vamos a entrar nuevamente en la enseñanza que llevamos a cabo cada miércoles, un estudio bíblico, y vamos versículo por versículo. Aquí no hay que brincar un versículo porque no lo entendemos, o porque quizás esté muy profundo, o quizás no me guste. Pero permítame mencionarle algo en esta noche. Cuando usted va a la tienda, compra lo que a usted le gusta, ¿sí? Y en la palabra del Señor es distinto. No podemos brincar un versículo porque no nos guste. La palabra del Señor es para nosotros. Así de que la iglesia, en cuanto a esto, debemos de escudriñar las Sagradas Escrituras para saber en quién estamos creyendo. Amén. Y el tema que estamos abordando, pasamos la semana pasada, es rechazar la justicia propia. Hoy vamos a entrar a la parte número 2. Y antes de entrar a esta porción, doy la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. Algunas personas no me ha tocado mirarlos, que aunque ya después de esto mi hermano Jorge les dará la bienvenida a cada uno, pero es un gusto que estén aquí en la iglesia. El propósito de Casa de Oración es que usted sea bendecido. El propósito de cada uno de aquellos que predicamos la palabra y que enseñamos la palabra es esforzarnos para traer la palabra del Señor conforme lo que dice las Sagradas Escrituras. Así de que este es el propósito, de que usted sea bendecido, y nos da mucho gusto que esté aquí en Casa de Oración. Que Dios los bendiga grandemente. Aquí hay un punto interesante que quiero mencionar: que conocer a Cristo, hermanos, es renunciar totalmente al pasado. ¿Le pudiera usted preguntar a la persona que está enseguida: ¿usted ya renunció totalmente al pasado? Porque puede ser que todavía hay algunas cosas que todavía no hayamos renunciado. Puede haber algunas cosas que todavía por ahí están ocultas y que de repente todavía acostumbramos a hacerlas o practicarlas. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura, porque en realidad, hermanos, el conocer a Cristo tiene un precio. Y le voy a decir algo: no que usted tenga que hacer algo de su parte para poder tener la salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él y obedecerlo al Señor. Y claro, buscar la santidad. Y lo vuelvo a reiterar, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra del Señor. Es fuerte la palabra, sinceramente, pero cuando la podemos nosotros, hermanos, a asimilar y dejar que la palabra llegue a lo profundo del corazón, es la palabra la que va a ir quitando las malas actitudes, los malos comportamientos, vicios, todo aquello que había antes. El que ha venido obrando en nuestras vidas es el Señor a través de la palabra.
Ahora voy a hablar en esta noche sobre el legalismo también, porque eso es lo que aborda rechazar la justicia propia. Aquí Pablo está hablando, ¿quién era él? Mencionaba la semana pasada, podríamos decir las credenciales que él tenía, como hoy en día acostumbramos de cuando llegamos a un lugar o predica un predicador, pero no lo presentan, este predicador es maestro aquí, es un doctor en este tipo o esta rama, y comenzamos, hermanos, primero a, lamento decir esto, a presumir lo que somos. Y la verdad, no se trata de esto, se trata de Jesús. Así, sí, así de simple, se trata del Señor. Ahora, el problema del legalismo, hermanos, y si puede hacer nota, hágalo, es que intenta añadir requerimientos, hermanos, para obtener la salvación. Y este es un problema. Ahora, el problema del legalismo, ¿qué es lo que hace? Número uno, el legalismo, hermanos, distorsiona el evangelio. Oiga bien lo que estoy mencionando. El legalismo distorsiona el evangelio y le resta méritos a Cristo, como nuestro sacrificio adecuado por el pecado, porque el único sacrificio para el pecado fue el de Cristo. Cuidado con el legalismo, hermanos. Oiga bien lo que estoy mencionando, cuidado con el legalismo. No sé si usted ha conversado con algún tipo de personas que a veces llegan y le tocan la puerta algún día de la semana para hablarle de Dios, y son personas que cuando comienzan a hablarle, usted ya sabe claramente como cristiano qué tipo de personas son y qué creen ellos. Pero hágale usted una pregunta: ¿qué tengo que hacer para yo poder entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y le van a poner una multitud de cosas que usted tiene que hacer. Le van a poner ciertas cosas, porque si no lo hace, usted no es salvo. Entonces, esto es lo que quiero mencionar en esta noche, de que el legalismo es un problema grande, como ya le mencioné primero, distorsiona el evangelio. Número dos, pero déjeme leerle una porción bíblica. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 10 al versículo 11. Dice la palabra: por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Número dos, el legalismo no hace otra cosa que alimentar el orgullo y la autosuficiencia. Aquí parece Pablo como que estaba tratando de hacer eso, pero lo aclara muy bien, que todas aquellas cosas que él era, las tenía por pérdida, las tenía como algo insignificante ya en su vida. Efesios 2, 8 al 9 dice la palabra del Señor: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe qué es lo que me preocupa, hermanos? Cuando hay personas que llegan en una cierta ocasión por algún motivo, probablemente alguien lo alcanzó a usted para Cristo. El día que usted deja de tener una comunión con esa persona, resulta que la persona le puede decir: ¿sabes qué? Se te acabó todo, porque yo te presenté a Cristo, así que ya perdiste todo. Digo una cosa: puede perder las amistades del mundo, pero la salvación se la dio Cristo Jesús, y como Él se la dio, Él no se la va a quitar, porque usted creyó en Cristo Jesús. Esto es lo glorioso, ¿no? Porque ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar que lo que ahora lo somos en el Hijo de Dios? De que todo lo que éramos antes, hermanos, sinceramente, ¿quién daba algo por nosotros? Nadie. Aun sin embargo, Cristo, dice la palabra del Señor, que Él murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida por nosotros, hermano. Y esto es lo interesante, hermanos. Así que nuestra vida está basada en Cristo Jesús y nadie más. El problema del legalismo esclaviza a las personas y las lleva de vuelta al pecado. ¿Sabe usted que hay gente, hermanos, que en lugar de servirle al Señor con toda la libertad, tienen temor, tienen miedo? Porque a veces hay gente que les amenazan: si no haces esto, si no haces el otro. Permítame decirle, hermano, viva con libertad para glorificar el nombre del Señor. Lo que sí le recomiendo: apártese del pecado, porque Cristo murió por causa de nosotros que éramos pecadores. Ahí que no nos conviene pecar. Amén. Porque no le estoy diciendo, hermanos, que usted siga igual de pecador y que no hay problema. No, apartémonos del pecado.
Pero la verdad de las cosas, hermano, es que cuando la palabra del Señor la comenzamos a recibir en nuestras vidas, es la que va a ir obrando en nuestro interior, hermano. Es lo que va a ir quitando, hermano, la pasada manera de vivir, hermanos, completamente, hermanos. Mateo 23:15 dice la palabra, y aquí está Cristo hablando a los fariseos de una forma muy fuerte. Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Qué era un prosélito? Y es interesante este punto. Si lo puede apuntar, apúntelo. La palabra prosélito en el griego es una persona que ha venido a unirse, o personas de origen pagano, pero convertida al judaísmo. Los fariseos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, en pocas palabras, para alcanzar a alguien, para meterlo al judaísmo. Esos eran los prosélitos. Y el Señor aquí les reclama de que recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que vosotros, dice el Señor. ¿Por qué? Por sus malas costumbres, porque decían que no deberían de hacer y ellos las practicaban. Amén. Entonces, hermano, el legalismo reduce lo que viene siendo la dinámica, hermano, de vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que hace el legalismo? Alimenta el vivir conforme a la carne o la ley. Yo quiero que quede bien claro esta noche, hermano, usted y yo ya no vivimos conforme a la ley, vivimos conforme a la gracia. Amén. Y yo digo, bendita la gracia de Jesucristo, porque por esa gracia usted y yo somos salvos. Si nos ponemos a observar lo que éramos antes, hermano, no calificamos para tener vida eterna, hermano. Pero en cambio Cristo, Él pagó nuestras deudas, hermano, cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:1-3 dice la palabra: por consiguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora note esto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Toda esta labor hizo Cristo Jesús para condenar, hermano, el pecado en la carne. Amén. Gálatas 5:18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y es lamentable, hermanos, sinceramente, hermanos, muchas personas alrededor del mundo tratando de vivir bajo la ley, cuando en realidad, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y le tengo mala noticia a la persona que quiere ir bajo la ley. Bajo la ley nadie puede ser salvo. Nadie. Porque ningún hombre es perfecto. El único perfecto se llama Jesucristo. Ahora vamos a entrar al punto. Esto es únicamente la introducción. El punto que vamos a abordar. Los logros de Pablo fueron un alto nivel en la justicia propia. Es lo que estamos estudiando ahorita. El otro punto lo vamos a estudiar la semana que entra. Lo voy a mencionar desde ahorita. La única esperanza de vivir para siempre es la justicia de Cristo. O sea que Cristo es la razón de nuestro vivir. Cristo es la razón del perdón de nuestros pecados. Cristo es la razón de nuestra vida eterna. Sin Cristo no somos nada. Amén. Yo le puedo decir una cosa esta noche, hermano. Probablemente usted, al correr del tiempo, a lo mejor ya no me va a volver a ver, por decirlo así, o yo no lo vuelvo a ver a usted. Pero quizás usted por algún motivo se va a otro estado, a otra nación. Pero que usted y yo no nos podamos volver a ver, no quiere decir que usted perdió la salvación o yo también. ¿Por qué? Porque Cristo sigue en nuestras vidas, aunque estemos en otras naciones, hermano. El problema es si la persona no conoce a Cristo, entonces lo perdió todo. Yo siempre he dicho a la gente cuando me presento con ellos: es un placer conocerle, me da gusto conocerle,
Pero si por algún motivo se olvida de mí, usted no perdió nada. Pero si usted se olvida de Cristo, lo perdió todo. Porque Cristo es el todo de nuestras vidas. Yo sé que a muchos de ustedes probablemente los cuestionan y le dicen: ¿por qué tanto a iglesia? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tanta adoración? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta oración? ¿Cuál es el propósito? Únicamente decirle: porque Cristo pagó por mí y me le debo todo, desde aquí de la coronilla de la cabeza hasta la planta de mis pies. Ahora lo que soy, lo soy en el Hijo de Dios, hermano. Porque Él me amó. Él lo amó también a usted, lo ama, hermano. Él se dio todo por usted. Entonces los logros de Pablo fueron un alto nivel, hermanos, en la justicia propia. Versículo 4 al 6 dice la palabra allí de Filipenses 3: aunque yo mismo podría confiar en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y podemos decir un Pablo tremendo aquí en todo esto, lo que está mencionando, Pero ahora vamos a mirar este detalle: privilegios que tenía de nacimiento y logros por esfuerzo propio. Dos cosas allí. Vamos a hablar el primero. Los privilegios de nacimiento son tres en particular, que ya abordamos el primero la semana pasada. Hablamos sobre la circuncisión, circuncidado al octavo día. Pablo le está diciendo que él había tenido un nacimiento correcto cuando habla de la circuncisión. La circuncisión no hacía a Pablo, escuche esto, mejor que los demás para alcanzar la gracia ante Dios, no. Porque hoy en día tampoco se necesita la circuncisión en nosotros. Puede haber iglesias que lo practiquen, que no es necesario. Porque cuando Cristo vino, se acabó todo aquello, hermanos. Todo lo que era bajo la ley se quedó atrás. Vuelvo a decirle: estamos bajo la gracia, que aquí todo esto es distinto. Entonces este rito de la circuncisión se quedó sin valor cuando alcanzó la salvación por fe en Cristo Jesús. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no debemos de confiar en ritos en nuestras vidas, solamente en Cristo Jesús. Veamos lo que dice Efesios 2, 8 al 9 nuevamente: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está bien claro, no hicimos nada para alcanzar la salvación. Que lo hizo fue Cristo. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Creer nada más en Él. Porque aquel que en Él cree será salvo, dice la palabra. Pero el que no cree, dice la palabra, ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, le voy a decir algo: quizás haya personas que cuando escuchan esto que piensen y digan que a lo mejor nos gloriamos porque la persona es condenada. No, hermanos, duele el alma de saber que alguien pasa de este mundo sin Cristo en su vida y se pierde por la eternidad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Seguir predicando la salvación del alma para que el mundo sea salvo. Pero la realidad, hermanos, ¿cuánto nos esforzamos para alcanzar almas para Cristo? Ahora vamos a entrar ahora al otro detalle. Le mencioné los privilegios de nacimiento de Pablo, eran tres en particular. Ya dejamos el primero, que es la circuncisión. El número dos, del linaje de Israel. La Biblia dice en versículo 5: del linaje de Israel. Pablo está diciendo aquí, hermanos, que él tenía esto por herencia nacional correcta y una relación muy especial con Dios. Si usted estudia el libro de los Hechos, se va a encontrar quién era Pablo. Pablo era terrible. Pablo estaba, hermanos, en una religión, puedo decirlo de esta manera, en la ley, donde ellos creían que ir a apresar los cristianos y matar los cristianos estaban haciendo un bien para Dios, y no era así. Los metían hasta las cárceles, hermano. Los perseguían. Este era Pablo, y creía que estaba perfecto en lo que estaba haciendo. ¿Quiere que le diga algo? Hay personas que por su religión matan. Yo fui hace muchos años a un estado en el sur de México, hermano, y cuando iba en el avión me tocó ir de compañero junto con una persona que trabajaba en el gobierno. Y esta señora me dice: señor, ¿para dónde viaja? Ya le platiqué para dónde iba.
Me pregunta qué es lo que va a hacer por allá. Dije, tenemos una campaña de 3 días, me toca ir a predicar. Me dijo, le voy a dar un consejo, ponga mucha atención cuando llegue usted a ese lugar. Ese lugar, ellos matan por defender sus religiones. Cuídese, me dijo. Dije, estoy en las manos del Señor. Y me quedé pensando en ese punto. Y vamos al punto de Pablo. Exactamente fue lo que pasó. De que tuvieron miedo cuando llegó Cristo, que cambiaran las cosas de la ley, hermanos. Había temor para todos aquellos que vivían bajo la ley. Aún los que trabajaban dentro del tabernáculo, escuche esto, tenían miedo porque las posiciones que tenían peligro, porque Cristo había venido a cambiar todas las cosas. ¿Habrá este problema hoy en día en algunas iglesias? Hay gente que probablemente tenga miedo o temor de que usted conozca la verdad. Oiga bien, que conozca la verdad. Y cuando usted hace una pregunta de algo de la Biblia, no se la quieren decir para que usted no conozca la verdad. Hermano, es nuestra responsabilidad como ministros predicar la palabra del Señor y enseñar la palabra de Dios para que la gente conozca la gran verdad del Señor, hermano. No tiene que haber nada oculto, hermano, en cuanto a la palabra. Es muy importante, hermano, hermana, cuando usted llegue a una iglesia, pregunte en qué cree en aquella iglesia, en qué cree. No debemos de tener nada escondido como cristianos, hermano. Hacerles saber: creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos, hermano, en la salvación del alma. Creemos en el perdón de los pecados. Creemos, hermano, en que Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, y que vendrá nuevamente, hermano, a levantar a su iglesia. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte y yo lo acompaño. Amén. Es que es la realidad. En esto creemos, hermano. Es grandioso, hermano. Es un privilegio ser cristiano. Es un honor servirle al Señor. Ahora aquí Pablo, hermanos, él estaba dando a saber que él tenía una relación muy especial con Dios. Número uno, que había nacido en la nación correcta. Oiga bien, Israel. ¿Por qué Israel? Porque era la única nación alrededor del mundo, hermanos, que tenía la ley de Dios. No había otra nación. Era la única nación que tenía la oportunidad de estar cerca de Dios. Era la única nación que había sido escogida de parte de Dios para que fuera pueblo de Dios. Era un privilegio, ¿cómo no? Ahora para nosotros ser cristianos, hermano, es un gran privilegio también, porque tenemos ese mismo Dios en nuestras vidas. ¿Lo merecíamos? No lo merecíamos, ni lo mereceremos jamás. ¿Usted sabe qué es lo que usted y yo merecíamos, hermano, cuando no teníamos a Cristo? Y se va a ir fuerte: el infierno. Pero hay solución para el que no tiene a Cristo, hermano. ¿Cuál es la solución? Pedirle perdón al Señor y creer en Jesús como Salvador personal, y será salvo. Y cambia, hermano, el rumbo de su vida cambia, da un giro completamente, hermano. De enemigos de Dios a hijos de Dios. Porque cuando no teníamos a Cristo éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque habíamos pecado, y el pecado, hermanos, era transgresión en contra de Dios. Ahora Pablo aquí hace saber de que él había nacido más bien en una nación correcta. Y yo quiero recalcar un punto como iglesia cristiana: nunca, de los nunca, por favor, vaya a despreciar usted a una persona porque es de diferente nación. Porque lo hace bien claro: no hay persona perfecta en esta tierra. Todos somos humanos y hechos también de polvo. ¿Me explico? Color no interesa. ¿Me explico? Aquí lo que interesa es el amor de Cristo en nuestros corazones hacia nuestros semejantes. Sí, hermano, porque hay gente que se jacta de su valor, se jacta de su estatura, se jacta de su nación. Permítanme mencionarle: lo que deberíamos estar es contentos y agradecidos porque Cristo llegó a nuestras vidas y nos restauró. Ahora todos somos hermanos en Cristo por la sangre de Jesús, hermano. Aunque usted venga de Colombia, de Ecuador, hermano, de Sudamérica, donde venga, hermano, no importa. Si usted tiene a Cristo, somos hermanos en Cristo Jesús. Pablo, hermanos, aquí también da a saber de que él era una persona que estaba entre las personas correctas, porque era un pueblo de Dios, eran los judíos. Era interesante este punto, hermano. Cuando un judío, hermano, deseaba
acentuar su relación con Dios, se llamaba a sí mismo israelita. No era nada más ponerse israelita porque era Israel, no, era un verdadero israelita. Así que, hermanos, para ellos, hermanos, es decir, que era la nación descendiente de Israel, lo que implicaba era que tenían una relación muy especial con Dios y que habían recibido un nombre muy especial de parte de Dios, puesto que Dios fue el que le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Usted sabe qué significa la palabra Israel, ¿verdad? Y mucha gente con ese punto del cambio que Dios le dio a Jacob, que le puso Israel, de ahí toman el punto que somos príncipes. Dicen, todos somos príncipes, hermano. O hay personas que llegan al punto porque somos hijos de un rey, dicen, todos somos reyes. y llegan al punto de decirle, usted tiene que vivir como un rey aquí en la tierra. Pero nunca le dicen que usted va a padecer por causa de Cristo. Porque a nosotros también nos es concedido que padezcamos por Cristo Jesús, por cuanto Él mismo padeció por nosotros. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, dice el Señor, que yo he vencido al mundo. Esto no se lo dicen en lugares para que usted siempre esté tranquilo y se pueda congregar tranquilamente y todo va a estar bien. Pero ¿qué cuando las cosas resultan diferentes? ¿Qué cuando todo va mal? ¿Qué le van a decir allí? Y yo le puedo decir en esta noche, esto es parte de la vida cristiana. Estamos en un mundo caído, en un mundo donde hay dolor, en un mundo donde hay pecado, y que por causa del pecado el mundo se encuentra como está y que cada día se va deteriorando más. Y le voy a decir algo, el mundo no se va a componer, hermano, hasta que Cristo venga. Va a haber entonces ese cambio que se espera aquí en esta tierra. Cuando el Señor venga a gobernar el mundo. La gente no lo espera para gobernar, ¿sabía usted? No lo esperan. Pero la iglesia sabe claramente que un día Cristo vendrá a este mundo. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a este mundo a gobernar, va a ser porque cuando Él ya haya venido, Él vino a levantar a su iglesia. Después de su iglesia, de que levanta a su iglesia, después del rapto, la iglesia estará con el Señor 7 años en las bodas del Cordero. Después Cristo vendrá a reinar en la tierra el milenio, conforme a la palabra del Señor. Después del milenio viene entonces, hermano, los grandes juicios sobre la tierra. Y es cuando el Señor cambiará todas las cosas. Pero Cristo viene a reinar en este mundo. El mundo, quiera o no, se va a someter a Cristo. A veces quizás no lo entendemos, no lo comprendemos tal cosa, pero las Sagradas Escrituras nos lo enseña exactamente en el libro de Apocalipsis. Ahora, dígame una cosa, yo sé que esto no está quizás a veces de acuerdo a lo que creemos, porque nos han enseñado distinto. Mi recomendación siempre es, hermano, usted apunte lo que se está enseñando dentro de la iglesia, para cuando usted llegue a casa haga apuntes y comience a estudiar las Sagradas Escrituras para estar seguro de lo que se está predicando en la iglesia. Amén. Hay gente que no cree en el rapto, hay gente que no cree en la venida de Cristo, hay gente que no cree en tal cosa. Hay gente que no cree en las bodas del Cordero. Hay gente que no cree en nada de esto. ¿Quiénes de ustedes han estado aquí en los estudios bíblicos, hermano, que se llevaron a cabo de Apocalipsis? Y la verdad, hermano, sí, la verdad da un cambio, hace un giro a la vida nuestra cuando nos metemos a escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Quiere que le diga algo? A veces el mundo está como está. Cuando hay, hermanos, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, porque creemos lo que nos dicen, pero nunca escudriñamos las Sagradas Escrituras. Mi recomendación es esta: escudriñe la Biblia para que usted esté seguro de lo que están predicando. Pablo, hermanos, él creía, puesto que Dios mismo le había cambiado a Jacob el nombre, pues era de una nación muy especial, del linaje de Israel, que era descendiente de Abraham. Note todas estas cosas: descendiente de Isaac, descendiente de Jacob. Sus padres no pertenecían a un linaje mezclado, nada de esto, no había una mezcla en su linaje, ni se había agregado como otra nación al pueblo de Israel. No, él era un israelita genuino. Tampoco él era un prosélito, hermano, no había sido alcanzado de otra nación para traerlo al judaísmo. No era esto, sino que formaba parte del linaje escogido desde su nacimiento. Ahora déjeme decirle que lo que está aquí diciendo Pablo
Y yo le voy a mencionar esto en mi parte: no debemos de confiar en el linaje donde venimos nosotros. Pero de nuevo, hermanos, Pablo tuvo que recalcar que esa descendencia tan valiosa para el hombre no podía salvar su alma. Nada de lo que hagamos nosotros sin Cristo nos puede salvar el alma. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado, hermanos, estar en lugares donde cuando fallece alguien no conoció a Cristo, pero llegan al punto de decir hay que orar o rezar por él para que el Señor meta al reino de los cielos, porque ahorita está en tal parte y de ahí lo van a pasar al reino de los cielos? Permítame decirle, si no creyó en Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, no hay salvación del alma allá para él. Hay dos caminos, hay dos formas, por decir así, para el ser humano, dos caminos en esta vida que escoger. Escoge servirle al Señor, tiene vida eterna. No quiere nada con Cristo, no hay vida eterna. Hay gente que no cree en el infierno, hay gente que no cree tampoco en el agua de fuego eterno. Tiene problema. Se va a dar cuenta cuando llegue allá. Mucha gente llega a la conclusión, decía que no hay nada del lago de fuego, nada del lago de fuego eterno. Hay lago de fuego eterno. Ahora, pero que la gente no cree, pues es problema de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Creer en Cristo. Si hay infierno, no hay infierno cuando partamos de este mundo, pero tenemos a Cristo, tenemos vida eterna. Si no lo hay, pues qué bueno. Pero si lo hay, para aquel que no creyó en el Señor, esa se llama la muerte segunda. Ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, ya no me voy a meter en ese detalle. Pablo nos está diciendo aquí respecto a la bondad o a la justicia humana. En esto no se encuentra nada que ver, no tiene nada que ver en cuanto a los ancestros, de dónde venimos, nada de esto. Ni que seamos superiores en el área social, hermano, no, tampoco. Solamente, hermanos, en el Cordero, en el Hijo de Dios, podemos decir que ahí es donde está la vida. Y podamos decir gracias, Señor, porque esto es lo que tenemos en nuestra vida. Porque el día que partamos de este mundo, hermano, no nos vamos a llevar nada. Pero si tiene Cristo, lo tiene todo. Sin Cristo, hermanos, no hay vida eterna. Ahora, el Cordero, hermanos, ¿qué es lo que hace? Él nos justifica y nos considera sin pecado. Cuando hablo del Cordero, estoy hablando de Cristo. Es ahí donde acepta nuestra fe en Cristo. Y quiero que ponga atención en esto. Estoy hablando de Dios. Cuando una persona cree en Jesucristo, que tiene fe en Cristo, esa fe el Señor la considera y ahora lo acepta a usted como una persona justificada porque creyó en Cristo Jesús. No porque lo que hayamos hecho, sino por lo que Cristo hizo en el Calvario. Él nos perdonó todos los pecados. Él murió por nosotros. Su sangre fue derramada para que usted y yo pudiésemos ser salvos. Él pagó el precio más elevado que pudiera haber, el precio que exigía la ley para que una persona pudiera ser perdonada sus pecados. Y hablamos sobre el propiciatorio en días pasados, hermano. Mencioné exactamente cuál era el propósito del propiciatorio y de la sangre derramada sobre el propiciatorio. Que debajo del propiciatorio, que el propiciatorio venía siendo la tapa aquella que donde estaban, en aquella arca también estaban las tablas de la ley. Lo que la ley exigía cuando se derramaba aquella sangre sobre el propiciatorio, se estaba diciendo que ahora había pagado una víctima por el pecado de otra persona y que ahora aquella sangre, hermanos, cumplía con los requisitos de la ley y por eso se le perdonaron los pecados. Cuando Cristo murió en el Calvario, derramó su sangre por nosotros los pecadores. Él cumplió con la ley y pagó por nuestros pecados. Ahora la persona lo único que tiene que hacer es creer en Cristo Jesús y será salvo. Amén. Los veo muy pensativos, pero tranquilos. La palabra justificación, esto viene siendo fe, justicia, en términos muy sencillos. Justificación significa que cuando una persona cree realmente en su Hijo Jesucristo, Dios toma la fe de esa persona y la cuenta por justicia. Para que no vayamos a creer, hermanos, que nosotros somos justos por nuestros propios hechos, por nuestras habilidades, por nuestro intelecto, nada de esto. Lo que Dios está mirando, hermanos, es la fe que usted tiene en Cristo. Y usted ahora es justificado, hermanos, pero por la fe en Cristo Jesús.
Y le voy a leer una porción bíblica porque aquí pudiera mencionarle yo detalles personales y no. De esto no le va a servir de nada a usted. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a la justicia? Un ejemplo que voy a poner. Sabemos claramente, hermanos, que el ser humano no es justo. ¿Sabe usted eso? No es. Me diga lo que quiera. Puede haber personas que digan: no, hermano, yo soy una persona muy especial, yo soy justo. Muy bien, vamos a este punto. Pero cuando una persona se considera cristiano y cree en Cristo Jesús como Él es justo, ahora Dios lo toma a usted como justo. Romanos 4:3 dice las Sagradas Escrituras. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Y le voy a decir algo respecto a lo de Abraham. Abraham, hermanos, creyó en la fe. Él tuvo fe antes de la ley. 400 años antes de la ley, Abraham creyó. Porque mucha gente cree y dice que primero vino la ley, después la fe. No, vino primero la fe, porque Abraham creyó primero por fe. Ahora veamos esto. Para nosotros como cristianos, somos justificados por la fe. Y el objeto de nuestra fe es Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros. Si Cristo no hubiera resucitado, ni usted y yo éramos salvos. ¿Me escuchó, verdad? ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Vayamos a la palabra. Ahora déjenme mencionarle, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si no lo dice la Biblia, no lo creo. Y si no lo dice la Biblia, lo que yo diga, usted no lo crea. Pero si dice la Biblia, lo creo o no, así es como dice la Biblia. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está bien clara la palabra. No hay necesidad de rodeos. La palabra debe ser muy clara. Lo que tenemos que hacer es meternos en lo que dice las Escrituras. Porque, hermanos, créame usted de que lamentablemente hay diferentes tipos de doctrinas en esta tierra que van a tratar de cambiar lo que dice las Sagradas Escrituras. Por eso es muy importante, hermanos, llevar un estudio bíblico conforme a las Sagradas Escrituras, hermanos, sin salirnos del contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Ya cuando ponemos es que yo pienso, es que yo creo, ya esos son apuntos de hombre. Pero si la Biblia dice, es verdad. Este hombre, otro punto que tenía de nacimiento, él venía de la tribu de Benjamín. Veamos este detalle de la tribu de Benjamín. Versículo 5 dice la palabra del Señor. De la tribu de Benjamín. Ya estudiamos las otras partes del mismo capítulo, versículo 5. Ahora voy con la última porción. De la tribu de Benjamín. Veamos este detalle. Continúa de la tribu de Benjamín hablando Pablo. Esta tribu ocupaba, hermanos, un lugar muy especial, hermanos, en la aristocracia de Israel. Ocupaba un lugar muy importante. De los hijos de Jacob, solo Benjamín, escuche bien esto, había nacido en la tierra prometida. De todos los demás hijos de Israel, ninguno de ellos nació en la tierra prometida más que Benjamín. Para ellos era muy importante el decir que era de Benjamín, de la tribu Benjamín, porque había nacido en la tierra prometida. Veamos lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 16-18. Esto habla exactamente en donde nació Benjamín. Veamos lo que dice la palabra. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió. Lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Ahí nació este hombre. Y eso era cuando iba de la tierra de donde estuvo con el suegro por varios tiempos para ir a casarse con Raquel, y que al final pues resultó con Raquel y con Lea, porque su suegro le hizo trampa. Pero ya cuando Dios le pide que se regrese a su tierra, de camino a la tierra de él, nació Benjamín.
Ahora veamos un detalle aquí interesante, hermanos. Pablo aquí no está diciendo tampoco que la bondad y la justicia no se encuentran en la condición social, ni la religiosidad tampoco. Para aquellas personas que estamos basados en una religión, permítanme mencionarle, la religión nos salva. Y tanto que peleamos nosotros nuestra religión. ¿Saben ustedes? Usted le predica a alguien que cree en otra forma, hermano, es un pleito a matarse casi. Que en lugar de evangelizar a aquella persona salen de pleito, hermano, porque le habló de Cristo y se incomodan. Porque ellos creen de diferente manera, porque es que esa es su religión. Permítame mencionar, hermanos, la religión nos salva. Yo sé que a muchos nos va a doler esto que voy a mencionar, pero es la realidad. Ninguna religión salva. El que salva es Cristo Jesús, hermano. Mi salvación no está en la religión, está en el que subió por mí a la cruz del Calvario. Mi salvación depende de lo que Cristo hizo en el Calvario. Mi salvación depende del Hijo de Dios, de nadie más. Usted puede ser hijo de una persona que nació en un tipo de religión y que cuando usted llega a cambiar de religión, a usted, hermano, lo maldicen, le dicen que usted se va a morir, que usted para ellos se les acabó por completo porque creyó diferente. Permítame mencionarle, si usted tuvo que dejar religiones por causa de Cristo, usted ganó todo, porque Cristo es el todo para nuestras vidas. Yo sé que la mayoría de nosotros venimos de religiones distintas, pero no vamos a hablar de religiones en este aspecto. Yo voy a hablar de salvación. Porque lamentablemente cuando evangelizamos muchas las veces digamos diciéndole es que mi iglesia es la mejor que la otra. Permítame mencionarle, si aquella iglesia es lavada con la sangre de Cristo, permítame decirle, esa iglesia también es del Señor. Amén. Porque muchas veces llegamos a creer que la nuestra es la más perfecta, es la mejor, que los demás no. Permítame mencionarle, no nos equivoquemos. En todo el mundo hay iglesias que le sirven a Cristo, como también hay iglesias que no le sirven a Cristo. Ese es su problema. Entonces, hermanos, pero ¿cuántos creen? O mucha gente llega a creer que son más aceptables a Dios porque pertenecen a una clase superior, porque estudió hebreo, porque se sabe el griego. Porque hoy en día hay lugares que predican que para que usted pueda ser salvo usted tiene que aprender el griego. Y le digo algo, es importante el que conozca ciertas cosas, está bien, pero no quiere decir que no la conoce usted no va a ser salvo. Dios nunca le dijo tienes que conocer este lenguaje para que puedas entrar en los cielos. Lo único que dice, Señor, que tenemos que conocer a Cristo Jesús en el perdón de nuestros pecados y somos salvos. ¿Sabe quién es el problema a veces? Nosotros los cristianos tenemos problema porque presentamos el evangelio de otra manera. Lo ponemos muy difícil para que la gente llegue a conocer a Cristo. Lo sacamos de diferentes maneras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que ir allá. No, tranquilo. Crea en que Cristo murió por usted y que usted le pidió perdón, usted es salvo. Si no le pidió perdón, usted no es salvo. Amén. Así que, hermanos, porque hay gente que pueda creer que la iglesia es más importante porque es la iglesia más bonita que hay, porque tienen los mejores músicos, hermano, tienen el mejor pastor, el mejor predicador. No, tranquilos. No es así. O porque la iglesia tenga una mejor dinámica. No, tampoco. O porque el ministerio es más activo que los demás. Tampoco. Tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, claro. Tenemos la responsabilidad de llevar el evangelio a todas las naciones, claro. ¿Y lo estamos haciendo? Pablo había confiado en un tiempo, hermanos, en su vida, en lo que él era. Esta confianza había sido descrita como confianza en un rito. Había muchos rituales en una religión, confianza en una raza, confianza en los logros, confianza en la justicia social, pero basado en una amarga experiencia. En pocas palabras, el apóstol, hermanos, testifica que todas ellas no habían logrado traerlo a un conocimiento personal de Dios. Así que confiar en ellas solamente puede conducir a un pseudo adoración. Cuando hablo de un pseudo adoración, hermanos, es una adoración falsa, una adoración fatal, una adoración
que no tiene sentido, algo falso. Y esto viene siendo más bien una confianza en sí mismo. Isaías 64:6 dice la palabra: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Si usted supiera, cuando habla la palabra del Señor en Isaías de trapos de inmundicia, es más terrible de lo que usted imaginamos. Y no voy a meter en ese detalle, pero se lo dejo de tarea para que lo estudie. El cristiano, hermano, no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablo del Espíritu Santo, porque conducirse según la carne, hermanos, es opuesto a vivir según lo que Dios dice. Así que, hermanos, el que confía y procede según la carne es amigo del mundo y se convierte en enemigo de Dios. Ya voy a terminar porque ya el tiempo ha pasado y ustedes ya se me acostumbraron a que predique únicamente, enseñe 45 minutos los miércoles. Voy a dejar pendiente los logros por los esfuerzos propios. Eran 4 de parte de Pablo para la próxima semana. Pero le voy a decir algo esta noche antes de que se vaya. Lo que hacía la ley, porque los legalistas y bajo la ley eran muy, hermanos, exigentes en el decálogo, y ellos ahogaban en su rutina el espíritu y un verdadero sentido de la ley. ¿Qué hacían ellos? Llegaban hasta el punto, hermanos, extravagantes, más insensatas, puedo decirlo de esta manera. Y un hombre lo mencionó de esta forma, menciona nada más 3. Número 1, en el día del reposo, esto es lo que hacían: una mujer no debía mirarse al espejo. Ellos lo añadieron esto, le pusieron más preceptos de lo que tenían antes. Lo vuelvo a mencionar: en el día del reposo, una mujer no debería mirarse al espejo. Así que tantele usted cómo tenía que andar. ¿Por qué? Porque para ellos era trabajar, quererse comer pelo y peinarse. Era trabajo, y no debían de hacer trabajo el día de la ley, el día del sábado. Así que no fuera a encontrarse con una cana también. Y esto es lo que se dice ahí: una cana en el cabello, y se sintiera impulsada a arrancársela, lo cual sería trabajar. Número 2, una persona podía tomar vinagre en sábado para curarse la garganta, pero no podía hacer gárgaras con el vinagre, porque era trabajar. Nomás para que sea una idea hasta dónde estaba el punto entre ellos. Otra cosa que hacían también, por último: un huevo puesto en sábado podía comerse solamente en el caso de que no tuviese intención de matar la gallina. Pero si iba a matar la gallina, era la única razón de que lo podía comer. Así que, hermanos, todo esto había, solamente de que la persona tuviera intenciones de matar la gallina, se podía comer el huevo, si no, no. Dígame usted, puntos legalistas, y que pudiéramos entrar en puntos de lo que se practica hoy en día en muchos lugares, donde frenamos el que la gente venga a buscar a Cristo Jesús como Salvador personal, porque a veces le ponemos muchas trabas, muchos obstáculos, cuando Dios envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que Dios los bendiga esta noche.